estamos en esta transmisión para Prensa Obrera con Juan de la Cruz, que nos va a estar comentando un poco sobre la situación en Colombia. Él es profesor universitario, es docente en la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, Juan, no sé si querés aprovechar a presentarte. Bien, bueno, mucho gusto para todos los que están escuchando este programa. Soy directivo de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, que es un sindicato nacional que agrupa a profesores de todas las universidades públicas de Colombia, más de 35, y algunos institutos técnicos de educación superior, y en algunas universidades privadas. Es el principal sindicato de profesores universitarios del país. Bien, bien. Bueno, Juan, si puedes comentarnos entonces un poco sobre cómo está la situación allá. Aquí llegan, bueno, por supuesto, muchísimas noticias sobre represiones feroces, sobre lo que ocurre también en Cali, sobre el avance y la movilización de diferentes fuerzas represivas. No sé, vos qué podés Sí. comentarnos al respecto. Bien, no, bueno, lo más reciente es que el día de ayer, 12 de mayo, hubo una nueva jornada nacional. Digamos que venimos en sucesivas movilizaciones desde el 28 de abril del mes pasado, y ya en el 12 de mayo, que fue el día de ayer, de nuevo pues hubo una convocatoria centralizada y la respuesta fue masiva, ¿no? En las principales ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, etcétera, pues hubo movilizaciones multitudinarias realmente, a pesar de que han pasado ya pues 14 días prácticamente del proceso de movilización. El momento en el que nos encontramos, digamos, es particularmente crítico porque el movimiento se inició pues como un rechazo general a una reforma tributaria planteada por el gobierno de Iván Duque, que logró en pocos días, por la profundidad de la movilización y por la radicalidad de la protesta, obligó al gobierno a retroceder, ¿no? O sea, retiró el proyecto de reforma tributaria y además cayó el ministro de Hacienda y el viceministro. O sea, eso fue un golpe político muy fuerte para el gobierno, y se pensaba que en ese momento iba a empezar a decaer la movilización, o sea, que iba a haber una especie de repliegue, como una cierta satisfacción de esa expectativa social, pero el movimiento continuó. El movimiento, digamos, se ha expresado es por la vía de bloqueos a la movilidad en las principales ciudades, que ha estado, digamos, protagonizado por la juventud, o sea, por la juventud precarizada de Colombia. Eso es muy importante ver, que es como el sector social que está en el frente de pelea en los bloqueos. Y se ha concentrado, digamos, ha sido muy llamativo lo acontecido en Cali. O sea, porque efectivamente, a pesar de que Bogotá es la capital y aquí la protesta ha sido generalizada también y ha sido muy fuerte, o sea, realmente se ha afectado la vida económica de la capital de una manera muy, muy fuerte. Realmente en Cali fue mucho más profundo el proceso. O sea, la ciudad quedó en la práctica aislada, y hace algunos días llegó lo que se conoce como la minga indígena. O sea, Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, que queda en el occidente de Colombia, hacia el Océano Pacífico, y al sur del Valle del Cauca está el departamento del Cauca. En el departamento del Cauca hay una población indígena particularmente numerosa, o sea, hay resguardos indígenas, etcétera, con una extraordinaria tradición de lucha. Pero además en ese departamento se ha concentrado, digamos, un conflicto de grandes proporciones, un conflicto armado que está en curso, en el que hay múltiples actores y afectan mucho a la vida de las poblaciones indígenas. Entonces hay una organización indígena muy fuerte que es el CRIC del Cauca, y ellos tienen como tradición hacer lo que se llama la minga indígena, que son acciones colectivas de desplazamiento, de paral, digamos, de bloqueo de la principal vía terrestre que circula por el occidente de Colombia y que es la que comunica Colombia con Ecuador. Y por ahí circula una buena parte, digamos, del tráfico de mercancías, etcétera. La Minga decidió desplazarse hacia la ciudad de Cali y el domingo pasado hubo enfrentamientos muy delicados entre la Minga y habitantes, básicamente de un barrio donde viven los sectores más pudientes de la ciudad, ¿no? O sea, donde viven
la clase media alta y donde vive, digamos, la burguesía caleña, que además en ese barrio pues se afirma, y yo creo que es perfectamente comprensible, hay burguesía narcotraficante, o sea, burguesía cuyo poder económico viene de allí y que tienen ese tipo de comportamiento digamos, agresivo con la población. Entonces, directamente se comportaron, o sea, empezaron a disparar contra los indígenas, provocaron 8 heridos entre los indígenas, con la argumentación de que se les estaba dejando aislados, no se les permitía el abastecimiento, no se les permitía, digamos, acceder a la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es un momento particularmente delicado y el gobierno se vio obligado entonces, después de haber retirado la reforma tributaria, después de haber prolongado, digamos, su actitud hacia la protesta como una actitud represiva, etcétera, volvió a plantear que era necesario el diálogo y que se abrían incluso a la negociación de un pliego mínimo de peticiones, que es el que ha levantado el Comité Nacional de Paro. Y la ciudadanía, la opinión, le reclamó al presidente que fuera a Cali, ¿no? Y él tenía temor de ir a Cali. Incluso argumentó que no considerara que era conveniente, que porque podía desorientar a las fuerzas armadas que estaban en proceso de ganar el control de la ciudad. Entonces fue un día por la noche y al día siguiente su propio partido le dijo pues que tenía que hacerse presente allá, entonces tuvo que ir con una parte del cuerpo ministerial a atender directamente el conflicto y a tratar de dialogar con los ¿Y, sectores juveniles que han y estado, digamos, cómo respondió la población de Cali allí con esta ya, visita? yo creo que eso expresa, yo creo que lo que ha ocurrido expresa un poco las contradicciones que tiene la movilización. O sea, lograron hacer una especie de audiencia y en ese lugar el presidente Iván Duque anunció que iba a adoptar una medida que venía siendo reclamada, digamos, como parte del pliego nacional de matrícula cero, o sea, un costo cero en las universidades. Pero lo anunció diciendo que era un costo que se aplicaba para los estratos 1, 2 y 3, que es la forma como se clasifica aquí, digamos, el nivel de ingresos de la población, el nivel, digamos, económico, pero dejaron en la letra pequeña que en realidad era una medida provisional, ¿no? O sea, que no va a ser, digamos, permanente. Entonces eso parece que está en duda de cuál es la profundidad de la medida. En segundo lugar, pues en realidad esa medida, si bien, digamos, le permite a esos estudiantes esa garantía, en realidad ya muchas universidades la vienen ofreciendo. O sea, ya desde el 2018, en una movilización muy importante universitaria, se había obtenido parcialmente que se empezara a aplicar eso, y en la movilización de fines del 2019 también esa reivindicación volvió a salir y el gobierno anunció eso, y durante la pandemia el año pasado, se informó como medida de emergencia, ¿no? Que se iba a garantizar la matrícula cero porque había una deserción muy grande de los estudiantes por la educación virtual. Entonces, para el segundo semestre del año pasado, se estaba aplicando matrícula cero en muchas universidades. Claro. Y mientras tanto continuaron, bueno, Sí, las detenciones, la represión. ¿Cómo sucedió esto? exactamente. Sí, sí, sí. O sea, el gobierno, al mismo tiempo que estaba dialogando, supuestamente dialogando con los sectores que estaban en paro, la represión continuó. Se cuidaron mucho el día de ayer. Yo creo que, o sea, el 12 fue notorio en todas las ciudades Mm, del país que hubo una presencia policial mínima. O sea, hubo prácticamente ausencia de la presencia policial y dejaron como las manifestaciones en manos de funcionarios del Estado que son de convivencia ciudadana, etcétera. Y realmente los incidentes, no hubo incidentes durante el día, pero se presentaron fuertes incidentes por la noche. O sea, ya al final de la tarde llegó la policía a desalojar algunos de los sitios de concentración y de protesta. Entonces hubo choques, eso es lo que muestran los noticieros es a lo que le dan como privilegio, ¿no? A esas escenas más, donde hay como mayor, como escándalo, ¿no? Entonces, es eso. Y, y esto, Juan, es algo que está, digamos, circunscripto a Cali, a esa zona, tuvo una extensión más nacional. Pues Si valdría la puedes pena entonces contarnos. describir lo que ha sido todo el proceso. Yo te plantearía lo siguiente, yo creo que es el momento de que deberíamos de pensar el conjunto del proceso. O sea, lo que aconteció desde el 28 de abril hasta hoy,
Va a haber más convocatorias. Hoy hay, digamos, lugares de concentración, lugares de autoconvocatoria, o sea, algo así como que la inconformidad ha continuado expresándose. Entonces hay que tratar de pensar en qué momento nos encontramos. Pero digamos que el 28 de abril se hizo una convocatoria, se la llamó Paro Nacional. Es bueno que sepan ustedes que paro nacional en Colombia no es exactamente una huelga general. O sea, el nivel de organización de los sectores sindicales en Colombia es mínimo, cubre más o menos un 4%, máximo 5% de la población económicamente activa. Se calcula que Colombia tiene unos 22 millones de asalariados. Entonces, en realidad, el sector organizado no pasa de un millón de personas y están divididos en varias centrales sindicales. Hay una central mayoritaria, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que tiene unos 550.000 afiliados. De esos afiliados, más de la mitad son los docentes de básica y media, o sea, que están organizados en la Federación Colombiana de Educadores. Entonces, digamos que ese sindicato que es tan poderoso determina en buena medida el funcionamiento de la central, o sea, su orientación, y es la central mayoritaria. La central que le sigue tendrá unos 100.000 afiliados, la otra tiene 50.000, que son la Central General de Trabajadores, la Central de Trabajadores de Colombia, etcétera. Y luego se han creado otras agrupaciones sindicales, otras confederaciones, que incluso han sido creadas artificialmente por cuenta del gobierno. O sea, se han querido meter ahí forzar una serie de organizaciones que representen los intereses de los partidos más de derecha. Entonces eso se expresa, digamos, a nivel de la conducción del movimiento social. Pero desde hace ya mucho tiempo existe, digamos, una especie de instancia de coordinación que se le ha llamado Comando Nacional Unitario. Durante este periodo se ha denominado Comité Nacional de Paro. O sea, pero la capacidad que tiene ese comité, en la medida en que ahí lo que se agrupa es la burocracia sindical, fundamentalmente, entonces en realidad es mínimo. O sea, la burocracia no cuenta con mucho prestigio ante la población, digamos, como institución, pero es el único punto de referencia que hay. Entonces, ya en años anteriores ellos han hecho convocatorias en diversos momentos de agudización de la lucha de clases y sirven como punto de referencia y catalizan, digamos, la inconformidad y se producen las movilizaciones. Entonces, se presentó una situación singular el 21 de noviembre del 2019. Hicieron una convocatoria que la llamaron Paro Nacional, pero esas llamadas a paro nacional son movilizaciones de protesta durante un día, en las que hay desfiles, y se afecta muy poco la producción. En realidad, a duras penas se afecta en algo la movilidad, por lo general son movilizaciones controladas, pero el 21 de noviembre la movilización continuó. O sea, al día siguiente continuó la movilización, empezaron las protestas, empezaron estos bloqueos en lugares de transporte, etcétera. Y la dinámica fue, digamos, se sostuvo, fue sostenida durante el mes de diciembre y entonces había muchos procesos de autoconvocatoria. Yo creo que eso replica un poco lo que ha acontecido en otros países de América Latina, en Europa y en otros lugares del mundo. O sea, ya hay una novedad, o sea, es la juventud que tiene unos mecanismos digamos, de autoconvocatoria que son singulares, las redes sociales, etcétera. Con respecto a eso, que me parece que es muy importante destacarlo, la situación de la juventud es muy crítica en Colombia. ¿En qué sentido? Más o menos se calcula que hay unos 11 millones de jóvenes, ¿no? Para una población de 50 millones de habitantes. Tengan en cuenta, no quiero que se me pase, que la situación social en Colombia se ha agravado con la migración venezolana, la migración forzada de Venezuela. Digamos que por Colombia han podido pasar alrededor de 4 millones de venezolanos y se han quedado instalados en Colombia 1,5 millones más o menos. Esto se ha concentrado en diferentes sitios, ¿no? O sea, en Cúcuta, que es al nororiente, que es en la frontera con Venezuela, digamos, hacia esos departamentos han ido, digamos, absorbiendo esa migración venezolana que se establecen simplemente como indigentes en los parques, en unas condiciones de precariedad cuando consiguen trabajo espantosas, etcétera. Otro sector se ha estabilizado en Bogotá, que queda en el centro del país, y otro ha seguido caminando, porque esto han sido así,
hacia otras ciudades. Y Cali ha recogido una parte de eso, y el resto han continuado hacia abajo, ¿no? Hacia el Ecuador, hacia Perú, hacia Chile. Bien, entonces eso pesa en la realidad. Entonces lo anoto aquí entre paréntesis para que Y ellos entendamos que, participan de las protestas? ¿Hay una pues participación? yo creo que sí, pero aquí hay una cosa mezclada, ¿no? Un sector está lumpenizado, digamos, entonces están directamente en la delincuencia, en el tráfico el microtráfico de narcóticos, etcétera. Eso es real, ¿no? Eso no es simplemente un estigma nacionalista, etcétera, sino que simplemente es producto de las propias circunstancias que atraviesa esa población. Pero bueno, la situación de la juventud, yo te decía, es más o menos 11 millones de personas, y de esos 11 millones, el 30%, la tercera parte no estudia ni trabaja. Estamos hablando de más de 3 millones de jóvenes. Y eso ha sido como el sujeto social de este estallido social, o sea, son los que se han puesto en las barricadas, en los bloqueos, etcétera. Cuando los entrevistan, les preguntan, bueno, pero ¿ustedes qué piden? Y dicen, nosotros tenemos hambre. Punto. Simplemente es eso. Esta es nuestra realidad. Entonces, algo así como que las respuestas tienen que ser en el terreno material. El gobierno de Duque desde su inicio planteó que le iba a dar prelación a la juventud, que iba a haber planes específicos como para atender esa situación. Pero en realidad, pues lógicamente, la forma como lo encaran es ver cómo hacen para que eso permita atacar los derechos de los trabajadores. Entonces, se han empezado a aplicar contrarreformas laborales, como por ejemplo, hay un decreto ley del gobierno que ha sido expedido durante el periodo de la emergencia, que legaliza el trabajo por horas, que legaliza el pago de prestaciones sociales por horas, etcétera, no sé, las cuotas para la jubilación, etcétera, etcétera. En realidad ellos dicen que es para fomentar el empleo, que porque eso le permite a la patronal contratar a esos jóvenes dándoles, digamos, como una prelación. Pero la realidad es que esa juventud está en condiciones absolutamente miserables. Se ha fomentado mucho pues ese trabajo precario de los call centers, ¿cómo es? De la mensajería en bicicleta, ¿no? Ese tipo de, ¿no? Esa distribución de alimentos, ese tipo de cosas. Entonces, en realidad, esa juventud está en una situación muy difícil y es muy explosiva, digamos, en la forma como se manifiesta. Entonces, el 21 de noviembre del 2019, esa juventud estuvo en las Mm. calles. Había un antecedente de la movilización juvenil, que estaba, digamos, en los últimos años, en las 2 últimas décadas, ha habido como oleadas de movilización juvenil, de la juventud de estudiantes secundarios, de los estudiantes universitarios. Yo como estoy en el sector universitario desde hace mucho tiempo, yo llevo más de 3 décadas de docente en la universidad, y yo egresé de esa misma universidad. En el año 1971, que hubo un movimiento universitario que fue histórico, yo me formé políticamente, fue en ese movimiento, fue realmente como un efecto en Colombia de mayo del 68, de ese proceso de movilización mundial de la juventud, y realmente marcó la historia de Colombia. Solo 40 años después, en el 2011, ocurrió un movimiento de características similares, que tuvo realmente un impacto nacional y una gran receptividad por parte de la población, una simpatía muy grande con esa movilización universitaria. Y se intentó una coordinación a nivel de organizaciones estudiantiles que fue frustrada básicamente por los apetitos políticos de las dirigencias, por sus mezquindades, podríamos decir, en la competencia por el control y por hegemonizar el movimiento. En el 2018 el movimiento volvió a resurgir, ¿no? O sea, 7 años después, y se estaba recién iniciando el gobierno de Iván Duque. Y la primera lucha social que tuvo que enfrentar el gobierno de Iván Duque fue contra esa movilización de estudiantes universitarios. La situación en las universidades es muy difícil desde el punto de vista presupuestal. Entonces, existen en las universidades públicas una tarifa, o sea, matrículas que incluso son muy costosas para los estudiantes. Muchos de ellos se ven obligados a endeudarse con el sistema de crédito estatal, que se llama ICETEX, que es la institución que le presta dinero a los estudiantes para el estudio, pero que al mismo tiempo, cuando terminan la carrera, están endeudados y tienen que empezar a pagar cuotas. Entonces hay una lucha contra ese endeudamiento. Por otro lado, pues porque simplemente se reduzcan o se eliminen las matrículas, el costo de matrículas en las universidades, y porque se mejore el bienestar universitario, ¿no? Que haya garantías de
comedores universitarios, de apoyo a los estudiantes, digamos, como subsidios para que puedan permanecer estudiando. Y por incluso los estudiantes reivindicaban el problema de la condición laboral de los docentes, porque saben que la precariedad de contratación de los docentes hace que baje la calidad también en su formación. Entonces eso es parte, digamos, de las reivindicaciones que levantaban los estudiantes. Pero al Juan, mismo, dime, ¿sí? sí, tengo una consulta con esto que estabas comentando, porque acá es muy fuerte cómo se ve, por lo menos desde las distancias de Argentina, eh, y también porque algo esto nos toca muy de cerca, es el rol del FMI en todos estos procesos, en el sometimiento de Colombia, bueno, luego el rol que ocupa Colombia a una escala más continental con la instalación de las bases militares norteamericanas. eh, Digo, esto ha tenido una influencia en cómo se estructuró el trasfondo por así decirlo, el trabajo de topo que desencadenó esta rebelión. Desde luego, o sea, uno nunca puede olvidar los factores estructurales, ¿no? Yo estoy mencionando un poco como a los protagonistas sociales de estos procesos, pero todo está determinado por esos factores estructurales. Termino de aclarar esto Sí, del rol sí, de por la supuesto. juventud, porque esas movilizaciones que se han dado, que son sucesivas oleadas, impactan a la población, ¿no? Entonces, es como un proceso de aprendizaje colectivo. Entonces, esa juventud que se movilizó en el 2018 logró poner al gobierno contra la pared y finalmente se vio obligado a firmar un acuerdo con el movimiento universitario que significó un incremento del presupuesto de las universidades. Las universidades, en datos así gruesos, los propios rectores de las universidades públicas cuantificaron con estudios, etcétera, el déficit que estaban arrastrando las universidades, que les impedían funcionar normalmente y digamos, y responder a los requerimientos de la comunidad educativa. Era más o menos, se cuantificaban como en unos 14 billones de pesos. En el movimiento del 2018, el gobierno se vio obligado a incrementar el presupuesto como en unos 4.5 billones, o sea que daba oxígeno, pero no resolvía el problema de fondo. El gobierno, incluso el gobierno de Iván Duque, se jacta de que el presupuesto para el sector educativo es el mayor que han hecho cualquier gobierno en toda la historia. Pero en realidad cuando uno lo mira con respecto a las necesidades, pues es insuficiente. Y además que detrás de ese incremento presupuestal hay otras cosas, ¿no? Hay condicionamientos, e incluso hay corrupción, ya después ya en la implementación del presupuesto. Bueno, pero menciono esto porque en el 2019 esa juventud universitaria, junto con esta juventud popular, sale también a las calles. Entonces son el grueso de las movilizaciones, o sea, los sectores sindicales, los sectores de trabajadores, etcétera, organizados, si bien están presentes en las movilizaciones, no son el sector, digamos, más fuerte, más poderoso de la movilización. Hay otros sectores, de pronto los indígenas también se ligan a la movilización, pero hay relaciones particulares entre los diferentes sectores sociales que hay que conocer. Pero si quieres, vamos entonces a los factores estructurales, esos que tú mencionas. Digamos que en términos gruesos, Colombia es un país de un desarrollo económico medio, es un país que durante mucho tiempo intentó tener un modelo de protección del mercado interno. O sea, en los años 30 del siglo pasado hubo una voluntad de un sector de la burguesía liberal que quería industrializar el país, que quería modernizarlo e industrializarlo, o sea, salir del atraso, de algo así, de centrar toda la producción en sectores mineros y agrícolas y industrializar el país. Entonces hubo un periodo de medio siglo más o menos de industrialización y de protección. Pero eso se cerró a finales de los 80, principios de los 90. Eh, entonces no voy a narrar, digamos, todo ese proceso histórico que en estos días he tenido que dar varias conferencias al respecto, pero digamos, te digo que hubo una especie de corte que miremos que coincide con hechos mundiales. O sea, en el 89 cae el muro de Berlín, 90-91 se desintegra la Unión Soviética, etcétera. Y sucede que en Colombia se estaba viviendo un momento particularmente crítico, y era que se habían juntado un proceso económico de muchas dificultades, que provocaba una crisis social muy profunda, había una insurgencia guerrillera que se había fortalecido y que había llegado a coordinarse en la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, se llamaba así, que había juntado a todas las guerrillas, ¿no? A las FARC, al ELN, al EPL, bueno, al M-19, digamos que estaban coordinadas las guerrillas en medio con una coordinadora.
y estaba la burguesía narcotraficante enfrentada con el Estado. Entonces había un choque muy fuerte entre la burguesía narcotraficante y la burguesía tradicional. Y estaba la época de Pablo Escobar, o sea, hacían atentados, derribaban aviones con atentados terroristas, le colocaron una bomba a la Agencia Nacional de Seguridad, el DAS, que prácticamente iba casi que derribando el edificio central de la Agencia Nacional de Seguridad, etcétera, ¿no? En ese proceso, la burguesía narcotraficante había fomentado el surgimiento de los grupos paramilitares. O sea, se habían enfrentado con la guerrilla para proteger su negocio, entonces habían organizado sus ejércitos privados. Diferentes carteles de la droga, ¿no? El cartel de Cali, el cartel de Medellín, el cartel de, bueno, en Boyacá había una. Entonces, y eso era también, digamos, ahí se habían aliado otros sectores burgueses, los grandes terratenientes, los ganaderos, y se estaba produciendo ese proceso digamos, de convergencia de crisis. Eh, entonces, ese proceso fue neutralizado o canalizado a través de una constituyente. O sea, que también se pudo concretar por la vía de una movilización estudiantil a principios de los 90. Entonces se hizo un movimiento que se llamó la séptima papeleta porque era una solicitud que se introducía en unas elecciones. Entonces el presidente de turno, que fue César Gaviria, dijo hay que escuchar el clamor popular y por lo tanto convoquemos una constituyente. Eso ni siquiera estaba contemplado en el ordenamiento constitucional porque la constitución anterior impedía que se convocara esa constituyente. Entonces, de todo modo, fue una medida política y esa constituyente sirvió para desmovilizar a un sector de la guerrilla y para, en cierta medida, modernizar las instituciones políticas del país, buscar un nuevo pacto. Entonces, hubo una especie de apertura política hacia el multipartidismo, se consignaron una cantidad de derechos que están ahí en la Constitución, y luego se pasó, digamos, a un proceso de vamos a estabilizar el régimen político, porque lo que había ocurrido era que el régimen político se había desestabilizado. Pero durante esa primera década de aplicación de la Constitución, digamos, en realidad lo que ocurrió fue que se impuso el modelo neoliberal, o sea, entonces hay un profesor de mi institución que decía, la Constitución del 91 fue la fachada democrática del modelo neoliberal. Entonces era una especie de paradoja, porque en las normas aparecía una Constitución muy democrática, pero en los planes económicos de la burguesía era exactamente lo contrario, pactados con el imperialismo. Entonces fue la privatización de las entidades rentables del Estado, ¿no? O sea, el sistema de telecomunicaciones, obras públicas, etcétera. Todo empezó en un proceso muy acelerado de privatización. Entonces, digamos, se aplicó eso como en el resto de América Latina. Eso llevó a que durante esa década, al mismo tiempo, siguió funcionando, digamos, o actuando la principal guerrilla, ¿no? O sea, se habían desmovilizado unas, se desmovilizó una porción del Ejército Popular de Liberación, el M-19 se desmovilizó formalmente, una guerrilla indígena se desmovilizó, una fracción del ELN, y algo así como que auspiciaron participar en el proceso constituyente. Hubo una receptividad frente a eso. El M-19 obtuvo muchos constituyentes, pero finalmente firmaron ese acuerdo, digamos, firmaron la Constitución. Entonces, supuestamente tenía que pasarse a un proceso de institucionalización. Pero eso no fue lo que se dio, porque la burguesía narcotraficante seguía desarrollando su propio proceso. Ellos pactaron en la Constitución del 91 que era ilegal la extradición, eso era parte de los acuerdos, ¿no? Ahí fue cuando Pablo Escobar aceptó, eh, algo así, aceptó ser apresado y estuvo durante un periodo preso. Y estaban en un conflicto con otro de los carteles, que era el cartel de Cali. Entonces, un gobierno, que fue el que sucedió al de César Gaviria, el gobierno de Ernesto Samper, fue respaldado por los narcotraficantes. O sea, ellos fueron los que contribuyeron a su elección. El imperialismo entonces trató de aislarlo, le quitó hasta la visa al presidente, pero en el acuerdo que tenía con los narcotraficantes dice, era un gobierno liberal, entonces dijeron, no, aquí tenemos que buscar una forma de estabilizar la situación. Bien, posteriormente vino el gobierno de Andrés Pastrana. Durante el gobierno de Andrés Pastrana hubo un intento de llegar a un acuerdo de paz con las FARC, que duró más o menos 3 años, las negociaciones del Caguán. Le entregaron un territorio que era como equivalente al tamaño del Salvador, por ejemplo, a la guerrilla, para que estuvieran ahí sin persecución. Y estuvieron allí negociando 3 años. A los 3 años declararon rotas las negociaciones, pero en ese periodo
el imperialismo había elaborado el Plan Colombia. Y el Plan Colombia era un plan de guerra, un plan militar, político, social, de ver cómo lograban que Colombia se estabilizara derrotando militarmente a la guerrilla. Bien, pero justo en ese gobierno hubo una caída abrupta de la economía colombiana, o sea, de las más grandes que ha habido. O sea, hubo como, en ese momento creo que fue un PBI de menos 6%. Entonces fue una caída muy brusca. Entonces el gobierno perdió todo su prestigio y fue cuando tuvo el primer periodo de Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe, paradójicamente, representaba a la burguesía narcotraficante también. O sea, Andrés Pastrana no pertenecía a la burguesía tradicional. Habría que mirar la correlación de eso con los gobiernos norteamericanos, porque la burguesía norteamericana siempre, la burguesía colombiana, perdón, siempre ha tenido una estrecha relación con los vaivenes que tiene la burguesía norteamericana en el poder. Entonces, de acuerdo al talante, republicanos o demócratas que estén en el gobierno norteamericano, hay alas de la burguesía colombiana que tienen más o menos poder. Pero digamos que la política norteamericana hacia Colombia es bipartidista y la política de la burguesía colombiana es también de común acuerdo entre las grandes fracciones burguesas. Entonces, el gobierno de Álvaro Uribe fue una especie de sorpresa, porque pues fue un gobierno, llamémoslo populista de derecha, pero que llega con un plan de guerra, que es el Plan Colombia. Y tenía la posibilidad, por sus nexos con los grupos paramilitares, de negociar la desmovilización de los grupos paramilitares. Entonces hubo una primera fase, que fue el primer gobierno de Álvaro Uribe, que fue, vamos a derrotar militarmente a la guerrilla. Y fue un plan genocida, violentísimo. En la última década del siglo XX y en la primera década del siglo XXI hubo un desplazamiento forzado en Colombia de más o menos unos 6 millones, 8 millones de campesinos, o sea, más o menos así. O sea, les arrebataron sus tierras, los asesinaron, hubo masacres sistemáticas, etcétera, y se produjo una apropiación de las tierras de esos campesinos. ¿Por parte de qué sectores? De los grandes terratenientes y de la burguesía narcotraficante. Entonces tenemos más o menos unos 6 millones, también 8 millones de hectáreas. Miren que es como correlativo el número de campesinos con el número de hectáreas que se los apropió esta burguesía. O estos sectores, digamos, estos sectores de la propiedad. Y el gobierno de Álvaro Uribe entonces busca algo así como vamos a estabilizar esto y se compromete con Estados Unidos, vamos a derrotar a la guerrilla y vamos a desmovilizar a los paramilitares. Entonces fortalecen las Fuerzas Armadas colombianas en proporción a la población se pueden comparar, son mucho más grandes que los de cualquier país de América Latina, casi que incluido Brasil. Y tiene un asesoramiento directo del Departamento de Estado, por eso lo que tú mencionabas, o sea, Colombia es una especie de portaaviones de Estados Unidos, o sea, es muy dependiente económicamente, políticamente, militarmente de Estados Unidos. Entonces eso es algo que pesa, digamos, que determina el comportamiento de la burguesía colombiana. Entonces, digamos que el gobierno de Álvaro Uribe cumple esa labor. Es importante señalar que Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Entonces, efectivamente, Álvaro Uribe gana el apoyo de la población. O sea, porque la población estaba agotada de la guerra, agotada del conflicto armado. Y la guerrilla estaba profundamente desprestigiada. ¿Por qué se desprestigió? Porque después de la crisis de principios de los 90 y de la constituyente, el sostenimiento de la guerrilla, podríamos decir, fue relativamente artificial. O sea, era un aparato armado muy poderoso que tenía que sostenerse en sus relaciones con el narcotráfico, primero imponiéndole impuestos que se llama vacuna, o sea, le cobraban a los narcotraficantes por el control del territorio, le cobraban un impuesto. Y por otro lado, con el secuestro de personas, con el secuestro de personas. Entonces, eso desprestigió muchísimo a la guerrilla. Entonces la población estaba cansada de eso y del ataque a las poblaciones que también perjudicaban a las poblaciones. Entonces la guerrilla se fue quedando sin espacio político interno, ya había perdido el referente ideológico de la Unión Soviética, las FARC son una guerrilla stalinista, digamos, influenciada por el stalinismo políticamente, o dirigida, digamos, bajo esa concepción, y entonces estaban siendo derrotadas militarmente.
tuvo en alguna medida un espacio, una especie de oxígeno por el chavismo en Venezuela, ¿no? Cuando asciende Chávez al poder, entonces hay una especie hay de un equilibrio porque el gobierno colombiano se enfrenta con Chávez y entonces como un juego ahí de poder, entonces hay unos territorios que son territorios de frontera en los que la guerrilla se mueve entre las dos naciones. Entonces, pero Chávez lo que hacía era más o menos plantear, yo puedo ser el garante de un proceso de paz. Entonces, a cambio de eso, ustedes no presionen a Venezuela. Bueno, finalmente viene el segundo periodo de Álvaro Uribe, pero se va produciendo un proceso de nuevo, de algo así como de desinstitucionalización del país, como similar a lo que había ocurrido a finales de los 80, principios de los 90. Entonces hay un sector de la burguesía que dice no podemos permitir que esto continúe así porque en cualquier momento se establece algo así, un régimen dictatorial que no le conviene a nadie, una especie de García Mesa boliviano o de Noriega en Panamá. O sea, se llegó a hablar de eso, o sea, que Colombia era un estado fallido y que iba hacia una narcodemocracia, un poco como la calificación que se puede hacer ahora de México. Entonces, hay un propósito político de la burguesía de cerrarle el paso a Álvaro Uribe para un tercer periodo, porque él intentó una reforma constitucional que le permitiera ser reelegido nuevamente, y si lo hubiera logrado, lo hubieran reelegido, o sea, contaba con apoyo de la población. Entonces, le cortan eso y sube Juan Manuel Santos diciendo que iba a darle continuidad a lo que llamaban el Plan de Seguridad Democrática de Uribe. Pero él lo que hizo fue algo así como volver a barajar las cartas y planteó, tenemos que ir a un proceso de negociaciones de paz. Entonces, más o menos, el gobierno de Uribe ya había cumplido la tarea de arrinconar militarmente a la guerrilla, de aislarla políticamente, y que pero era imposible derrotarla del todo, porque Colombia es una especie de paraíso para la guerrilla, ¿no? Por sus características geográficas, por la desigualdad social, que es muy, muy aguda, es uno de los países más desiguales, creo que es el segundo país más desigual del continente, de acuerdo al índice Gini, y uno de los más desiguales del mundo, con un nivel de concentración de la riqueza que es algo así absurdo. Entonces, quiere decir que hay una base social. Y las características geográficas es que tenemos unas zonas amplísimas del territorio donde el Estado no puede garantizar ningún tipo de control. Entonces ahí están la colonización, digamos, de campesinos que van a la frontera agrícola y están, digamos, las bandas criminales, los carteles de la droga, y esos campesinos la única alternativa económica que tienen es sembrar coca. Entonces los presionan y tampoco tienen otra alternativa. Entonces siembran coca, están los laboratorios y están las rutas de exportación, hay rutas por todos los costados, ¿no? Por Venezuela, por la costa pacífica, etcétera. Entonces eso es un problema que no se puede solucionar si no es por la vía digamos, de algo así como de que el Estado pueda entrar a controlar esos territorios. Entonces el propósito de Juan Manuel Santos era ese, vamos a hacer un acuerdo de paz con las FARC y por esa vía podemos entonces solucionar el problema. Pero el acuerdo de paz implica hacer reformas más o menos importantes, más o menos importantes. Por ejemplo, se está hablando de una reforma agraria, que no es radical, no es una revolución agraria. El ministro de Agricultura de Juan Manuel Santos dijo, que fue el que organizó ese plan, perdón, eh, él planteó, quiero que sepan que este plan agrario no es ninguna revolución agraria. Lo que queremos es formalizar la propiedad de la tierra, porque tenemos millones de hectáreas sobre los cuales no hay títulos. Entonces la tierra no es mercancía, o sea, no podemos comercializarla, o sea, no pueden llegar las grandes transnacionales a comprar territorios porque no hay a quien comprárselos, porque no hay propiedades, no hay títulos de propiedad sobre eso. Y en segundo lugar, tenemos que tratar de algo así como de indemnizar o permitirle la restitución de tierras a sectores de los campesinos que fueron desplazados. O sea, como quien dice, y eso es parte del acuerdo con las FARC. Al mismo tiempo le tienen que dar terrenos a los guerrilleros que se desmovilizaron para que vuelvan a una economía agrícola formal. Entonces, ese es el problema, digamos. Y entonces, este sector, el sector más reaccionario de la burguesía, el sector más de derecha, que está representado en el uribismo, se resiste a ese plan. Entonces, por eso cuando llega el gobierno de Iván Duque, el gobierno de Iván Duque plantea que va a echar atrás los acuerdos de paz. O sea, que no los va a cumplir
que tampoco va a aceptar que haya una justicia especial para la paz, que existe como parte de los acuerdos, que es para juzgar los crímenes de la guerrilla y los crímenes de los paramilitares, pero bajo unos parámetros que en alguna medida signifiquen como una especie de amnistía para la guerrilla. Entonces hay sectores de la burguesía que no aceptan eso y que dicen que no perdonan, mejor dicho. Eh, entonces, estamos en esa situación desde el punto de vista del régimen político. Me he extendido mucho, pues, porque me he puesto a dar como todo este contexto, pero vamos a que este es como el background. Yo creo que todo esto lo pueden editar después ustedes, perdón. Este es como el background que explica el momento que estamos viviendo. Este es, digamos, los antecedentes. Porque, digamos, la situación económica del país fue relativamente estable en la primera década de este siglo. O sea, hubo crecimiento económico, pero fue el mismo tipo de crecimiento económico del resto de América Latina. O sea, ese sistema, digamos, esa economía protegida que hubo durante 50 años, se terminó a principios de los 90 con esa constitución. Y el país, digamos, optó por un modelo que fue un modelo de exportación de materias primas. Entonces, este es un país que sin ser petrolero, pues porque no tiene grandes yacimientos petroleros, es exportador de petróleo. Es un país minero, efectivamente hay minas, perdón, hay minas como como la del Cerrejón, que queda en el nororiente de Colombia, en la península de La Guajira, que es al lado de Venezuela, que es la segunda mina a cielo abierto más grande del mundo, de carbón. Entonces lleva unas 5 décadas de explotación. Entonces, hay ese tipo de recursos. Pero sucede que el Estado, digamos, la economía colombiana ha pasado a ser dependiente de las materias primas. Entonces, las materias primas tuvieron un valor incremental durante la primera década de este siglo por la forma como estaba la economía mundial, pero cuando llega la crisis del 2008 y la crisis que se extendió pues ahí hasta el 2011, pues que se desencadena la crisis mundial, digamos que se extiende a nivel mundial, cae el precio de las materias primas y entra en caída la economía colombiana. Entonces sucede que a estos gobiernos les ha tocado administrar una especie de reorientación de la economía. Juan Manuel Santos planteó que Colombia, y lo logró, se entrara a la OCDE, ¿no? A la Organización de Cooperación para el Desarrollo. Entonces eso le da un estatus internacional en el terreno económico y han planteado una posibilidad, digamos, de reorientación económica, pero dentro de los parámetros muy, digamos, se mantiene dentro de esos parámetros, aunque han diversificado de alguna manera las relaciones, ¿no? Entonces se han volcado sobre el Pacífico, que relaciones con el Asia, han hecho un esfuerzo por tener buenas relaciones con la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera. Pero realmente Colombia está determinada por la economía yanqui y por digamos, y por esa economía narcotizada que se dice, ¿no? Que es que algo así como que Estados Unidos impone que se le tiene que garantizar la guerra a las drogas, la guerra al narcotráfico. Y en realidad eso es un pretexto para mantener su intervención militar en el país y para que Colombia le sirva de peón en su lucha, digamos, en su política geoestratégica respecto de la región. Entonces, el gobierno de Iván Duque llega y se enfrenta con esa situación, digamos. Ese es el momento que está viviendo. Pero tiene una política, que es volver otra vez a tener un régimen muy autoritario. El gobierno de Duque ha logrado controlar, digamos, apropiarse de todos los organismos de control. O sea, no tiene la mayoría en el Congreso, pero hizo un pacto con los otros sectores de la burguesía y toda su legislación ha funcionado, digamos, ¿no? Todos sus proyectos legislativos han funcionado durante todo este periodo. Ellos tienen roces, tienen contradicciones, los sectores burgueses, pero han tenido un frente común contra los trabajadores, contra la población en general. Pero la contradicción que tienen es la contradicción sobre cuál es el régimen político más adecuado para estabilizar el país. Y es ahí donde se expresa en el terreno de los acuerdos de paz. Entonces, o cumplimos o no cumplimos los acuerdos de paz. O sea, eso es concreto. Al extremo de que un sector de las FARC decidió volver otra vez entonces el sector de las disidencias que llaman, volver otra vez a la lucha guerrillera, pero en condiciones absolutamente, podríamos decir, inviables.
O sea, este sector de las disidencias en realidad o se ha dedicado al narcotráfico o está rehén del gobierno de Maduro, ¿no? En este proceso digamos, de equilibrio de fuerzas. El Ejército de Liberación Nacional, por su lado, también está ligado al narcotráfico, a esa lucha por control de territorios. Entonces, aquí nos encontramos en esa situación por ese lado. Ahora por el lado de la movilización social, entonces, lo que ha ocurrido es que el 2019 es nuestra opinión como grupo de trabajadores socialistas, es la siguiente. O sea, el noviembre del 2019 hubo un quiebre en la correlación de fuerzas. O sea, la respuesta que dio el movimiento social mostró que había una nueva situación. Es una nueva situación en la que pesa mucho el hecho justamente de que haya habido unos acuerdos de paz. O sea, el régimen siempre tuvo como pretexto para reprimir muy fuertemente la movilización social, que era que la movilización social estaba instrumentalizada por la guerrilla. O sea, siempre decía, detrás de la movilización de los estudiantes, detrás de la movilización de los campesinos, detrás de la movilización de los indígenas o de las poblaciones afrodescendientes, está la guerrilla. No están ahí, están infiltrados, están implementando eso. Incluso ahora hay una cosa que se ha puesto al orden del día ahí como medio anecdóticamente, y es que Álvaro Uribe, que después de ser presidente decidió ser senador y renunció al Senado para protegerse de la ley, porque hay un proceso judicial en contra de Álvaro Uribe que es muy fuerte, o sea, que puede terminar llevándolo a la Corte Penal Internacional por sus vinculaciones con los paramilitares. Álvaro Uribe ha planteado una categoría que es de algo así como filósofo nazi chileno, que es la teoría de la revolución molecular diseminada y que dicen que eso está basado en teorías filosóficas postmodernas de Guattari, de Deleuze, etcétera, y que es que el conflicto social que promovido por el comunismo ahora en realidad no se produce como lo tenían planificados, digamos, los revolucionarios tradicionales, ¿no? Como los bolcheviques, sino que es otro tipo de proceso que es fomentado. Entonces es una especie como de provocar una especie de paranoia anticomunista con ese tipo de planteamientos, pero que pareciera que en la realidad, cuando se producen situaciones como la que estamos viviendo, parecieran confirmarse, ¿no? Entonces parecieran confirmar sus planteamientos y en realidad les sirven como justificación ideológica para un comportamiento profundamente regresivo, fascista. O sea, llevamos en estos 15 días, se calcula que confirmados ya unos 40 muertos, y la comparación que se hacía era con Chile. Se decía, en Chile durante 150 días llegó un momento en que se sumaron 34 muertos. En Colombia, en solo 15 días ya vamos en 40 muertos y un numeroso número de heridos y un montón de detenidos y de desaparecidos. Entonces, ese es, Juan, digamos, el momento. Digamos, y los antecedentes de este proceso. bien, para volver un poco a esta rebelión, a este proceso, eh, estaría muy interesante si puedes comentar si hay, o bueno, pudieron registrar algún tipo de debates en este movimiento, si hay un sector que, bueno, plantee o la salida de gobierno, o que debata en torno a la conformación de algún organismo propio, una asamblea popular, o lo que va, como surgió también en Chile, o si esto no está presente. Y lo mismo bueno, desde aquí a la distancia, nuevamente hemos registrado, vos me podrás decir mejor, eh, qué debates hay en torno a las futuras elecciones, a la posibilidad de que esto, bueno, como acá en Argentina, que el gobierno o los quienes ahora son gobierno decían que todo se resolvía en la elección de 2019, y bueno, los problemas continúan o incluso se han agravado, si esto también es un debate presente eh, allá en Colombia, como de nuevo comparando con la experiencia chilena, también allí hay otros puntos de contacto. Sí, o sea, yo creo que es, primero, como juicio, el 21 de noviembre del 2019 y el proceso que le siguió, uno podría decir que Colombia empezó a entrar al ritmo del resto de América Latina. O sea que si juzgamos como un proceso continental lo que ha venido aconteciendo en las dos últimas décadas, Colombia siempre va en contravía, ¿no? O sea,
Cuando en la primera década en América Latina había insurrecciones, derribamiento de gobiernos, aparecieron los gobiernos progresistas, en Colombia tuvimos 2 periodos de Álvaro Uribe, o sea, eso es ir en contravía, digamos, del resto de América Latina. Entonces sucede que ahora Colombia por fin empieza a entroncar con el ascenso general, con las particularidades que he mencionado. O sea, la diferencia con Chile es que en Colombia hay guerrilla, en Colombia hay narcotráfico, o sea, eso es, digamos, distinto en ese sentido y eso genera dinámicas sociales diferentes. Entonces, ahora, con respecto a las perspectivas, digamos, a las propuestas políticas que hay en curso. Evidentemente, hay un sector de la burguesía, quiero que sepas, que desde el inicio, cuando Iván Duque planteó la reforma tributaria, el Partido Liberal, que es un partido burgués tradicional de más de 100 años, y un nuevo partido burgués que lleva pues ya un tiempo, debe llevar, no sé, 15, 20 años, no, tal vez menos, bueno, Cambio Radical, eh, se pronunciaron categóricamente en contra. Dijeron, no vamos a votar a favor de la reforma tributaria, a pesar de que esos partidos han sido aliados del gobierno en todo el proceso de legislación anterior. Y el juicio de ellos no era que no se necesitara una reforma tributaria o incluso que la reforma tributaria se descargara sobre la población trabajadora, sino que no era conveniente políticamente. O sea, ellos decían, oiga, estamos en un año preelectoral, o sea, el próximo año hay elecciones presidenciales. Entonces, usted con esa reforma tributaria lo que nos está dejando es sin espacio, porque vamos a quedar absolutamente desprestigiados si aprobamos eso, y usted le está facilitando a, a Gustavo Petro que gane las elecciones. Entonces, ahora aclaremos eso. En las elecciones pasadas, digamos que después de la Constitución del 91, Colombia empezó a vivir la experiencia del multipartidismo. O sea, empezaron a aparecer partidos diferentes del bipartidismo tradicional, liberal y conservador. El régimen político colombiano siempre ha sido un régimen profundamente autoritario. La burguesía colombiana se jacta de que Colombia es la democracia más antigua de América Latina, porque después de una dictadura militar con la que se cerró la guerra civil de los años 50, que se llamó la violencia, en Colombia nunca ha habido dictadura militar, mientras que en el resto del continente hubo numerosas dictaduras. En Colombia había una democracia formal, ¿no? Elecciones de cada 2 años, elecciones presidenciales cada 4, etcétera. Entonces se decía que era la democracia más antigua de América Latina, pero en realidad esa democracia ha sido como la fachada de un régimen profundamente autoritario, presidencialista, que tiene una legislación que le permite imponer el estado de sitio, y en el estado de sitio el presidente gobierna por decretos. Entonces, antes de la Constitución del 91 se gobernaba el país así. Y luego de la Constitución del 91 existen lo que llaman estados de excepción, etcétera, pero es un régimen muy, muy controlado, ¿no? Muy monopolizado por los partidos burgueses. Entonces no hay uno y fuera de eso, pues se ha permitido la acción del paramilitarismo que asesina dirigentes sindicales, asesina líderes populares. Colombia es el país donde más dirigentes sindicales se asesina anualmente en el mundo. O sea, cuando se comparan todas las cifras, Colombia se lleva, digamos, el más alto. Entonces, eso es brutal. En Colombia en los años 80 se exterminó un partido político, que fue un primer intento de pacificación de las FARC, ¿no? De llegar a un acuerdo político para convertirse en partido político. Y ese partido, que se llamó la Unión Patriótica, fue exterminado. Asesinaron a unos 5.000 militantes en la década del 80. Y Colombia ha sido juzgada por ese exterminio. Es el único caso en el mundo, parece, donde se exterminó a un partido político. Y ahora se han estado asesinando a los desmovilizados de las FARC. Ya van casi 300 desmovilizados de las FARC que han sido asesinados desde que se firmaron los acuerdos de paz. Ese fue uno de los argumentos de algunos de sus comandantes para decir que se declaraban de nuevo en insurgencia. Entonces, digamos que ese régimen político es el que está, digamos, presente. Entonces, actualmente, digamos que las diferentes fracciones políticas de la burguesía están divididas por eso. Dicen, bueno, ¿cómo hacemos para salir de este problema? Entonces, bueno, en primer lugar se opusieron a la reforma tributaria y después presionaron al presidente a que la retirara. Entonces, cuando se retiró, ya todos los partidos políticos dijeron, señor presidente, aquí estamos para conversar con usted y llegar a un acuerdo para estabilizar de nuevo esta situación. Entonces, o sea, buscan de nuevo el pacto, porque saben que se ha desencadenado un proceso que puede ser incontrolable.
el propio Gustavo Petro, y entonces, bueno, aquí vale la pena hacer la anotación, en las elecciones pasadas, en la primera vuelta, todos los partidos fueron divididos y Gustavo Petro obtuvo la más alta votación de los sectores minoritarios. Entonces él pasaba a la segunda vuelta. Entonces, como él pasaba a competir con Iván Duque, que fue el otro que pasó a la segunda vuelta, todos los partidos burgueses se pusieron detrás del centro democrático. Entonces, se aliaron contra Gustavo Petro. Más o menos dijeron, vea, ahora sí se acabaron nuestras diferencias. Y punto, nos aliamos. Y el Partido Liberal y un partido de centro llamaron a votar en blanco. Y con eso facilitaron el triunfo de Iván Duque. Pero realmente Gustavo Petro fue un fenómeno político. Obtuvo 8 millones de votos, estuvo como a 3 millones de Iván Duque, pero si hubiera habido un frente, digamos, de izquierda, etcétera, y si hubiera mantenido la burguesía dividida, pues Gustavo Petro habría ganado las elecciones. Entonces él ahora aparece como la candidatura más probable para las próximas elecciones. Pero ¿qué tipo de candidatura es Gustavo Petro? Él no se plantea ni siquiera como él dice que es progresista, ¿no? Él dice que es progresista, pero dice sin ninguna, algo así, no trata de ocultar, él dice, yo no soy socialista y yo lo que quiero es capitalismo, yo quiero desarrollar el capitalismo en este país porque no se le ha permitido desarrollarse democráticamente. Y plantea, lógicamente, que él está a favor de desarrollar los acuerdos de paz y punto. Entonces, él ha llamado a que se realice un pacto histórico. Ese es el planteamiento que ha hecho. Y a ese pacto histórico ya empiezan a sumarse diferentes sectores, entre ellos parlamentarios que antes eran parlamentarios de los partidos burgueses. Entonces ya empezaron a sumarse al proyecto de Petro. Entonces ellos saben que en este momento se ha fortalecido cada vez más la opción de Petro. Petro llamó durante el paro a salvar a Duque, así lo planteó. Dice, hay que salvar a Duque de Uribe, porque Uribe es el que presiona a Duque a que adopte esta política represiva, que nos mete en un callejón sin salida, no da respuestas sociales, etc. Pero en realidad los analistas más serios, incluso analistas burgueses, dicen, eso es falso, o sea, no hay ninguna diferencia entre Duque y Uribe. O sea, Duque es la aplicación de las concepciones de Uribe. Entonces aquí no nos podemos llamar a engaño. Y su política hacia las instituciones de controlarlas, de monopolizarlas, incluidos todos los organismos de control. O sea, actualmente el gobierno tiene no solamente el Ejecutivo, sino que tiene la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, o sea, las altas cortes, o sea, está controlando todo. Está controlando todo y está promoviendo reformas institucionales para lograr un mayor control del Consejo Nacional Electoral, etcétera. Tiene el control de las Fuerzas Armadas sin ninguna duda, de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Entonces estamos hablando de un régimen autoritario, muy, 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 muy autoritario. Entonces la perspectiva en ese sentido no es, ¿cómo te dijera yo? Positiva, porque nos encontramos con un gobierno muy autoritario, con unos partidos burgueses que están a favor de garantizar la estabilidad y con una oposición de izquierda que dice esperemos hasta el 2022 las elecciones. Ahora, por parte del movimiento social hay un problema de crisis de dirección. Como te decía, el Comité Nacional de Paro es la burocracia, tiene la capacidad del aparato de hacer las convocatorias, puede dirigir la lucha del magisterio. Por ejemplo, durante este periodo la dirección del sindicato del magisterio llamó a parar con un argumento también, y es que los están presionando a volver a los colegios, a la alternancia, o sea, a estar asistiendo, y eso lo que ha provocado es contagio, y muertes de maestros, contagio en las familias de los niños, etcétera, y entonces están planteando que hay que enfrentarse a eso. Y por esa vía, digamos, hay una oposición desde ese punto de vista. Pero la base social del movimiento, los que han estado en las barricadas, digamos, en los bloqueos, es la juventud y el comité no los dirige, no los representa. Entonces se ha venido impulsando, pero es algo muy incipiente, el proceso de asambleas populares. Entonces se dan asambleas en los lugares de lo que ellos llaman puntos de resistencia, pero no es un proceso que todavía sea lo suficientemente orgánico, que tienda a la centralización, etcétera. Pues hay organizaciones sociales, organizaciones políticas de izquierda que pueden incidir, incluso los más pequeños como nosotros podemos
podemos ir a esos puntos de resistencia y hacer planteamientos políticos, pero el proceso organizativo es muy precario todavía, es muy, muy precario. Entonces la posibilidad de centralización es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es impulsemos el proceso asambleario, como, digamos, como una forma de fortalecimiento, impulsemos la centralización, hagamos un gran encuentro nacional de organizaciones de base, etcétera, en las que esté también el Comité Nacional de Paro, pero que incluso en ese gran encuentro se elija un comité que refleje a todos los sectores, que refleje a los sectores sindicales que no están en paro, porque no están en paro. Se han visto, digamos, los empresarios han visto obstaculizar la actividad económica por la vía de los bloqueos, pero no porque los obreros hayan decidido en sus sindicatos parar. Ese es el problema, esa es, digamos, la contradicción. Entonces, están desmontando el paro. Como caracterización, creo que estamos justo en el momento en el que se está produciendo el desmonte del paro, por la vía de las medidas que ha ido tomando el gobierno, que ya ofreció la matrícula cero, ya desmontó la reforma tributaria. Es probable, muy probable, que retire la reforma a la salud, que agrava la privatización del sector salud, y es muy probable que defina algo llamado renta básica, que no es la renta básica que se está pidiendo, se dice que sea equivalente a un salario mínimo por persona, y el gobierno está ofreciendo para una familia de 3 a 4 personas la mitad de un salario mínimo. Eso es lo que está ofreciendo el gobierno en este momento y todavía no está aprobado. O sea, simplemente es un proyecto de ley que los sectores de oposición presentaron en el Congreso. Entonces, que eso se logre va a ser difícil, pero se pueden tomar medidas que aparezcan como que atenúan la gravedad de la situación. Eso es todo. Y que por lo tanto el movimiento, sin salir derrotado, se diluya, digamos, ¿no? Se levante, se disperse, se evapore, por decir algo, pero las fuerzas del movimiento quedarían intactas. O sea, esta juventud, los sectores que han salido a luchar, han hecho un aprendizaje y eso va a quedar ahí, porque las asambleas que se están haciendo ahora ya se habían hecho en el 2019. Entonces, ahora han vuelto otra vez a revivir esas autoconvocatorias. Entonces, se abre ese proceso. Entonces, no podemos descartar que de acuerdo a circunstancias imprevistas, vuelva a haber estallidos sociales próximamente, ¿no? Vuelva a haber estallidos sociales. O la otra alternativa es que se canalice todo efectivamente hacia las urnas, ¿no? Y que logren canalizar a todo el movimiento social hacia las urnas, hacia el 2022. Te digo, aquí tenemos un margen de incertidumbre, o sea, eso es real, pero creo que en este momento ya estamos en ese punto. Bien. Bueno, muy bien, Juan. Bueno, vos pertenecés a un grupo político allí en Colombia, que seguramente están interviniendo en estos procesos. No sé si también para cerrar un poco esta entrevista, si querés comentar algo sobre eso o algo que te haya quedado tal vez en el tintero. Sí, bueno, hay algo que no lo mencioné y que creo que ha sido muy importante en este proceso y es la solidaridad internacional. O sea, hubo una reacción internacional que creo que es también inédita un poco. Yo no sé, o sea, creo que en otros momentos probablemente de masacres en Colombia o cuando hubo esta respuesta, cuando el plebiscito que convocó Juan Manuel Santos para ratificar los acuerdos de paz, cuando fue derrotado por el uribismo, porque ganó el no a los acuerdos, entonces hubo una especie de movilización internacional de pronunciamientos. Pero creo que aquí ha habido otra cosa, más auténtica, ¿no? Grandes concentraciones en diferentes lugares del mundo, pronunciamientos de personalidades, incluso personalidades mediáticas, etcétera. Entonces creo que eso ha sido muy importante. Entonces eso hay que señalarlo, hay que continuar en la medida de lo posible promoviendo esa solidaridad internacional con Colombia, denunciando las masacres, exigiendo la investigación, el castigo contra los responsables, exigiendo la caída de ministros. Acabó de caer la canciller, o sea, la ministra de Relaciones Exteriores acaba de caer y es directamente producto de la movilización. Entonces quiere decir que este movimiento ya se llevó por delante 2 ministros muy importantes. O sea, la censura de esta ministra, la caída de esta ministra es por su absoluta incompetencia frente a esa movilización internacional de protesta, o sea, de denuncia y de desprestigio del gobierno de Duque. Entonces está en muy malas condiciones el gobierno de Duque.
Y lo otro es, digamos, desde el punto de vista de las propuestas políticas en Colombia. En Colombia existen agrupaciones trotskistas, o sea, existimos, estamos en este momento desarticulados, pero hay un espacio político en el que permite intervenir. Entonces, frente al monopolio que la burocracia sindical y que los partidos políticos reformistas y el estalinismo han tenido en Colombia, aquí hay un espacio a la izquierda, hay un espacio que está ahí, que está presente, en el que se puede intervenir. Entonces, se han planteado iniciativas. En el 2019, el movimiento que se dio a finales del año 2019, al inicio del 2020 se produjo un gran encuentro nacional obrero y popular. Digamos, llegaron unas 3.000 personas de todo el país, de diferentes procesos, pero estuvieron ahí presentes. Y la burocracia dividió el evento. El evento se fragmentó y a partir de ahí salieron iniciativas, o sea, una iniciativa que se llamaba Bloque por el Paro General Indefinido, que digamos agrupa sectores más radicales, y nosotros empezamos a impulsar algo que se llama la Coordinadora Nacional Social, Sindical y Popular. A pesar de que son pequeñas experiencias, digamos, son prometedoras. ¿Por qué? Porque cuando los sectores más radicales quieren buscar niveles de centralización, niveles digamos, de dirección más clasistas, de más de lucha, más de confrontación al gobierno, encuentran a la izquierda a estas coordinaciones, ¿no? A estas coordinaciones. Entonces creo que se abre un momento que es propicio para la actuación, para reivindicar el socialismo, para reivindicar una alternativa de fondo, o sea, insistiendo en que lo que está ocurriendo en Colombia no es más que la expresión de la decadencia del capitalismo, o sea, que esto que es coyuntural en realidad no tiene salida estructural en los marcos del capitalismo y que es la gran contradicción que tenemos. Entonces, plantearle nítidamente a los sectores sociales movilizados que se necesita el protagonismo de la clase obrera, que hay que llamarle entonces a la movilización y a su autogestión, y que por lo tanto viene un periodo muy importante de continuidad del ascenso de luchas en Colombia. Esa es nuestra visión.